En cuanto a rendimiento, uno tiene casi 20% de retorno ya y otro tiene un 12-13% más o menos. Mi día a día arranca temprano, la verdad, 5:30. Me voy para el trabajo, 8 horas después vuelvo para casa. Ya le meto un poco de operativa, a crear sistemas. O sea, es un competidor y igual deja de ser rentable. Esto no es tan así, puede cambiar las circunstancias y tienes que adaptarte. Tengo dos portfolios, uno es más conservador y otro arriesga un poquito más y tiene mucha más frecuencia. Y en un mes me había pasado la fase de la prueba y después la verificación, todo en un mes. Al otro mes ya había generado un... ¿Cuál crees que va a ser el reto más grande en ese cambio, desde CFDs hasta futuro? Yo diría que un poco el riesgo. Yo la verdad llegué a la conclusión de que solamente hay una contra, que es empezar con... Sí y no, porque yo a día de hoy, después de años, tengo que decir que siempre cuando estás ahí, aunque tengas la confianza, tienes el... ¿no? Y entonces dije, los dos me gustan, van bien, no tienen correlación entre sí en DarwinX. Entonces, bueno, para adelante le mandamos con los portfolios. Lo bueno es que gente con muy poco capital puede invertir en índices como el mío. Como tienes las necesidades básicas cubiertas, te desapegas un poco de la operativa. Pero después cuando entré acá y me di cuenta que con algo tan simple se puede ser rentable, es ahí donde me dio ese clic, digamos, mental. En un año, básicamente vivir de esto. Al final, si consigues resultados, el capital acabará llegando. El inversor siempre encuentra una buena operativa y la buena operativa siempre encuentra el inversor, ¿no? ¿Qué tal, Ulises? Bienvenido al podcast. Lo primero que quiero comentarte es cómo es el día a día tuyo, para que las personas se pongan un poco en situación y a partir de ahí empezamos a tirar de operativa y todo lo que haces como trader. Ok, perfecto. Nada, yo me llamo Ulises y estoy en la City hace aproximadamente más o menos un año. Y nada, mi día a día, de momento, arranca temprano, la verdad, 5:30. 5:30 ya estamos arriba y me voy para el trabajo, porque tengo trabajo, todavía de momento trabajo. Y nada, 8 horas en el trabajo, después vuelvo para casa y ya le meto un poco de operativa, a crear sistemas y demás. Me echo más o menos unas 3 horas diarias por ahí, más o menos. Y después un poquito de gimnasio y un poco así, un poco vida normal, digamos. Vale. Y cuando dices por ahora es porque te quieres dedicar, quieres hacer dedicación plena. Esto no lo hemos hablado ni nada. No sé, quiero saber de forma genuina si Sí, quieres. sí, sí. Vale, Sí, vale. la verdad que sí, es la idea. La idea es más o menos a principio del año que viene ya poder dedicarme 100% a esto. Siempre fue mi idea de que arranqué en su momento, obviamente Mm. discrecional, pero siempre fue la idea y gracias hoy en día a la City y demás, y a todo lo que he aprendido y demás, creo A lo que has que hecho, ¿no? Sobre todo. claramente, obviamente, pero yo creo que es una gran parte de es buena información y buena educación y después da ese plus con Vale. esfuerzo y sacrificio. Vale, genial. Pues, ¿tienes dos portfolios? Correcto. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre las dos operativas que llevas y cómo estás a día de hoy. Ok. Bueno, tengo dos portfolios. Uno es más conservador, y otro arriesga un poquito más. Arriesga un poquito más y tiene mucha más frecuencia en cuanto a trades. Eh, los patrones o estrategias son básicamente parecidas, únicamente que están bastante correlacionadas. Porque imagínate, tengo un patrón en el Nasdaq que capaz tiene 100, 200 operaciones y mucho más que la que tengo en la otra operativa. Entonces, al menos, por lo menos en la correlación de Profit Factor, en esa correlación no tiene tanto, pero más o menos lo llevé para ese lado. Vale. Eh, ¿Y cuál es el objetivo con estos portfolios? bueno, estos portfolios fueron diseñadamente creados para DarwinX, Vale. DarwinX 0. Ya en cuenta real sería de otra manera, llevado de otra manera. Pero sí. No, ¿cuál es la diferencia? Me refiero, ¿por qué Ah, dices eso? Para que la ¿por gente qué? entienda, ¿no? Un poco. Sí. Ok, ¿por qué? Básicamente, a mí yo arranqué con mi portfolio de base que fue creado para futuro. Y lo que me pasó a mí es que, por mal cálculo y de mal que había hecho yo en su momento, los portfolios me quedó un poco, no sé si tan amigable para lo que sería inversiones de tercero. Entonces yo dije, bueno, en paralelo me abro otro, pero que no esté tan correlacionado aunque sea entre sí.
Y entonces, bueno, dije, los dos me gustan, van bien, no tienen correlación entre sí en DarwinX. Entonces, bueno, para adelante le mandamos con los dos portfolios. Pero nada, mi idea es, está ambientado a DarwinX más que nada porque, en definitiva, por más que vos le apliques un riesgo o un estilo operativo, DarwinX siempre te lo va a terminar adaptando al VAR. Entonces, es un poco eso, estás siempre limitado por eso. Ujú, ¿vale? Y después, por ejemplo, bueno, en cuanto a rendimiento, individualmente uno tiene casi 20% de retorno ya y otro tiene un 12-13% más o menos. Vale. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué fecha estás aplicando? El de casi 20 es aproximadamente 8 meses y, y el otro en 4 meses un 12-13%. Vale. Y cuando dices, o sea, ¿cuáles son tus planes? Porque claro, si entiendo que tú quieres hacer la transición para poder meterle más, o sea, generar más caja con esto, ¿cuáles son tus planes para hacerlo? ¿Cómo quieres hacer eso para poder llegar a ese objetivo? Ok, mi objetivo básicamente con las cuentas de Darwinex es más que nada conectar con el inversor tercero, más que nada eso, y sacarle provecho, digamos, lo que se pueda con eso. Que aparte también estoy creando lo que sería una página web como si fuera una marca personal, que lo quiero desarrollar bien, lo estoy desarrollando, para que las mismas personas que vean la página web o demás puedan contactarse conmigo. Y entonces, a ver, lo bueno de DarwinX es que gente con muy poco capital puede invertir en índices como por ejemplo el mío o cualquier índice y no tiene que ser sí o sí un capital, por un ejemplo, 10K para arriba. Entonces, mi idea es esa, como ese objetivo minorista, digamos, e intentar captar lo mejor que se pueda ahí y con el rendimiento que se vaya obteniendo y demás de los DarwinX, básicamente llevarlo a real, en una cuenta real, que también la idea a largo plazo también sería gestionar fondos, pero como dividirlo todo, digamos, en parte de DarwinX, en parte de propio, en parte de tercero, pero ya en un broker más centralizado como sea Interactive Broker, TradeStation, ya para ese lado, digamos. Vale. Em, digamos que, claro, pero para hacerlo así, o sea, estamos teniendo en cuenta de que, bueno, tienes que mantener un nivel como bastante alto para que el cash flow vaya generando. O sea, Claro, porque si claro, no, el drawdown te puedes esperar. claro, claro, exacto. Vale. Eh, Y tu objetivo, digamos, cuando dices centralizado, te quieres pasar a mercado centralizado, entiendo, para futuros, ETFs, ¿en qué activo lo quieres hacer? Especialmente futuros. Vale, Sí, 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 futuro más que nada por la restricción de acá en España, que básicamente hay con el ETF, que no se puede operar, a menos que sea profesional. Entonces, más que nada por eso. Entonces, me iría más que nada por el futuro. vale. Y, ¿y cómo te planteas el cambio? Quiero decir, ¿cómo, digamos, cuál crees que va a ser el reto más grande en ese cambio, desde CFDs hasta futuros? Eh, yo diría que un poco el riesgo, más que nada porque sería otro riesgo, y ahí sí que lo tomaría como más tranquilo y no tan a lo bruto, digamos, porque ya es capital real, real, y básicamente si en la que te equivocas en una o dos, la puedes palmar, digamos. Entonces nada, es llevarlo No, 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 tranquilo, no, 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 no es no tan así, ¿eh? palmarla, No es tan no tan así. así, pero bueno, en definitiva, es tu capital Están los micro, puedes estar llegando 200, 300 dólares por operación. Quiero decir, o sea, que hay margen para poder hacer muchas cosas, ¿eh? Y tener una mala racha, pero sí que es verdad que cuenta más que en el CFD. Pero también es verdad que va a ser más fácil conseguir profit porque, bueno, por todas las ventajas que tiene. Hay claramente, ventajas y claramente. hay ventajas y contras, pero bueno, sí es algo Sí, a sí, tener en para cuenta. mí, yo la verdad llegué a la conclusión de que solamente hay una contra que es empezar con poco capital. O sea, que para mí me parece la única contra que tiene el futuro el mercado centralizado.
Bueno, no sé si has visto que que están haciendo unos futuros ahora, bueno, que ya han sacado por parte de, bueno, ya han sacado los futuros y lo que van a hacer es Chicago Market Exchange, que básicamente puedes empezar con muy poco capital. O sea, es como un CFD, pero en futuros. O en el sea futuro, sí. que eso Eso está poco a poco intentando, bueno, pues pillar liquidez, pero en cuanto tenga liquidez ya es totalmente operable y se puede empezar con poco capital. Pero bueno, sí, también es verdad que, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que también al final este negocio se ha romantizado mucho el hecho de, bueno, cualquier persona a lo mejor, pues con muy, muy, muy poco capital, pero también hay que ser a veces realistas, teniendo en cuenta, ¿sabes? Todo, una cosa es la fase de aprendizaje, pero si queremos rentabilizar, hay que tener un mínimo, yo creo, ¿sabes? En plan, sí. o sea, es así, o sea, aunque duela, aunque tal, pero es que es así, o sea, hay que ser realista con todo esto y no pasa nada, o sea, al final es un negocio que, como otros negocios, también necesitan capital. Hay negocios que dicen, mira, si no montamos un establecimiento, no podemos arrancar. Por lo tanto, si no tenemos dinero para montar el establecimiento, mejor no, o sea, no lo podemos tirar. Hay algunos negocios que necesitan esa barrera del capital. El trading es uno de ellos. Entonces, es verdad que cada día como que se va bajando el nivel de tal, pero es que también es, creo, un punto a tener en cuenta que yo creo que las personas que más y mejores resultados al final acaban teniendo es porque, bueno, están más tranquilos con el capital que están empezando, ¿sabes? Y se dejan ir, ¿sabes? Como que todo fluye mucho más. Yo, en relación a todo esto, te quería preguntar, ¿tú has aplicado alguna vez una cuenta de fondeo? ¿Cuál es tu experiencia con esto? ¿No lo ves? Si lo ves, quiero preguntarte sobre esto. Bueno, mira, hay algo muy interesante que me pasó el mes pasado, va, hace 2 meses, que al principio yo cuando había arrancado la City, claro, empecé a crear si fuera un portfolio de CFD. Entonces, claro, después cuando ya entendí un poco el futuro, dije, no, no, ¿para qué me voy a gastar en operar CFD? Me quiero enfocar en futuro. Y voy como practicando y también aprovechando Darwinex y para ya después saltar a mercado centralizado y real. Y la cuestión que nada, tenía un portfolio de CFD bastante bueno ahí parado. Y el otro día me agarró la curiosidad y digo, bueno, a ver, más o menos me fijé un poco el riesgo que tenía y demás. Y digo, bueno, lo voy a conectar a una cuenta de fondeo. Lo conecté a una chiquita de 10K y en un mes me había pasado la fase de, ¿cómo es? La prueba y Ah, después la verificación, todo en un mes. Y al otro mes ya había generado un 10% y nada, esperé los 21 días, retiré y nada, me retiré más o menos unos 700 y algo de dólares y, y nada, y aproveché, digamos, la retirada para hacer como aprovechar ese capital que me dieron y también el reembolso y me pagué una cuenta de 100K que ya la pasé la fase, digamos, de prueba y está en la verificación en positivo, o sea que básicamente una semana y algo, ya más o menos. vale, tú tienes buena experiencia, ¿no? Con las cosas de fondeo. Sí, sí, sí y no, porque ahora tengo buena experiencia, pero en su momento, cuando hacía trading manual, no, no, y justo me acuerdo que la primera que fue My Fund and Fund, creo que fue la primera que había caído, No. y de ahí se armó todo el ruido y demás. Justo yo estaba en una fase también de prueba, pero no, no, en su momento no tuve porque no tenía una estrategia clara, al fin y al cabo. Y yo creo que más que nada el problema era ese, que no tenía una Mm. estrategia clara y demás. Y bueno, y cuando se me presentó ahora el portfolio que tenía de CFD, y bueno, lo aprovecho. Y la verdad que bastante bien, pero siempre teniendo ese pensamiento de decir, bueno, yo sé que la empresa de fondeo gana cuando yo pierdo. Es así de claro. Mientras se puede aprovechar y rascar algo, totalmente de acuerdo. Pero no hay que enfocarse 100% en la empresa de fondeo porque en un día te dicen que no te pago más y ya está. O sea, no te pagan más, no, no te puedes ir a quejar a nadie ni a hacer nada. O sea, ya está, no te pagan y Ya, ya, ya. Sí, totalmente. O sea, al final hay que decirlo todo. Es decir, tú has tenido buena experiencia con cuentas de fondeo, que te has podido retirar sin ningún tipo de problema y tienes a día de hoy buena experiencia, ¿no? Con esto. claro, claro. Vale, Sí, sí, sí. perfecto. Vale. Aún así, bueno, lo vas a seguir explotando, ¿no? Todo lo que puedas también, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio. Obvio, obvio. Siempre ¿Cómo que se hace, o pueda. sea, cómo es el proceso de tener varias cuentas a la vez? O sea, ¿te agobia un poco? ¿Lo llevas bien? ¿Te dispersa un poco? Lo llevo bien y más que nada, en mi caso, yo la verdad que hay personas que por ahí se ponen día específico para revisar y demás. Yo la verdad que lo llevo a diario
lo llevo a diario, voy viendo qué tal, cómo se comporta y demás. No sufro cuando veo que está en rojo y demás, porque es lo que te digo, al fin y al cabo, cuando sabes que algo ya es rentable, te da ese plus de confianza de que sabes que los años anteriores fueron rentables, entonces te da esa confianza. Bueno, eh, sí y no, ¿vale? Porque yo a día de hoy, después de años, tengo que decir que siempre cuando estás ahí, quieres, aunque tengas la confianza, o sea, tienes como el gusanillo, ¿no? O sea, al final es lo que hace, ¿no? De que tal, ¿no? Entonces tú obviamente vas dejando tal, pero siempre vas revisando, siempre vas viendo cuando tienes alguna racha en negativo, oye, pues, ¿qué está pasando aquí? Y siempre tienes la cosa esa de no dormirte porque sabes que en cualquier momento... Entonces, tampoco, o sea, quiero decir, puedes tener la confianza, pero hay que hacerlas, o sea, quiero decir, es un proceso y esto es como cualquier otra cosa. Puedes decir, tengo un negocio rentable, ya tienes un negocio rentable, claro, pero mañana puede venir... sea, es un competidor e igual deja de ser rentable. Entonces, quiero decir, esto no es tan así, puede cambiar las circunstancias y tienes que adaptarte, pero lo que quiero decir es que hay una parte de incertidumbre, ¿no? sí, Que sí, sí, siempre... yo comparto lo que decís porque en definitiva sí, por más de que veas los números en rojo y demás, te da esa espinilla y yo creo que nadie se lo puede quitar a eso, es la realidad, pero yo me hago la comparación de cuando hacía trading manual y es totalmente diferente, o sea, ahí sí que era mucho más incertidumbre, desconfianza, entonces nada, obviamente que comparándolo de esa manera me da ese grado de confianza un poquito mayor. ¿Cómo empezaste esto del trading, Ulises? En plan... Yo me acuerdo que me apareció una publicidad en Instagram, creo que en 2019 más o menos, de un chico que hacía trading, qué sé yo. Y bueno, me metí ahí, empecé a entender un poco y enseñó como su estrategia, el chico. Y bueno, ahí lo fui como aplicando un poco más o menos, sin meterle el 100% ni meterle el foco de decir, bueno, me quiero dedicar a esto. Cuando de verdad hice el clic fue cuando ya había terminado lo que sería el bachiller. Ahí me encontré en un punto donde no sabía qué hacer de mi vida y nada, había arrancado a estudiar ingeniería informática, no me gustó y ahí me replanteé mucho, decir, bueno, ¿a qué me puedo dedicar? ¿Qué es lo que quiero hacer y demás? Y ahí de ese momento dije, bueno, me quiero dedicar al trading y ahí empecé a darle todos los días, manual, manual, siempre complementándolo con trabajos para hasta que me llegue a dar esa rentabilidad, pero nunca llegó esa rentabilidad o siempre o no fue muy estable que digamos, y nada, y digamos como el último tiro fue la City y de ahí cambió todo. ¿Crees que te ayuda el trabajo para conseguir mejores resultados? El trabajo, Sí. yo te diría que no. Depende de qué trabajo. Bueno, los trabajos que yo tuve, más o menos, diría que no te ayudan. Bueno, si sos por ahí psicólogo y demás, capaz lo puedes llevar un poquito mejor, pero no creo. Pero bueno, me refiero. ¿Tú crees que estando todo el día delante de la pantalla podrías llegar a conseguir mejores resultados que No, desapegándote? no, peor todavía, peor. Claro, por eso digo que no crees que en muchos casos, yo mi experiencia lo que veo es, si te desapegas un poco de eso, puedes llegar a conseguir mejores resultados, ¿no crees? Sí, 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 coincido totalmente. O sea, yo Coincido creo que hay una serie de totalmente. factores que pueden ayudar, que es como, por ejemplo, que las personas como que tienen las necesidades básicas cubiertas, ¿vale? Porque tienen un trabajo. Entonces, claro, como tienen las necesidades básicas cubiertas, te desapegas un poco de la operativa, estás también pues en el trabajo, estás entretenido, estás haciendo la faena y entonces dices, pues no estoy delante. Y como al final la operativa automatizada obviamente tiene un trabajo de supervisión, de seguimiento y de creación, sobre todo, pero no tienes que estar, ¿sabes?, constantemente esperando la oportunidad delante de la pantalla. Entonces, yo creo que eso, en la ejecución, en lo que es la ejecución del día a día, se agradece mucho, ¿sabes? Porque yo creo que si una persona está y no tiene mucha experiencia, está delante de la pantalla, no sé cómo tú lo ves, pero creo que puede dar lugar a hacer tonterías, a comprar y vender cuando no toca y hacer ese tipo de cosas. Sí, 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 claramente. Yo coincido totalmente que el algorítmico a ver, es lo que decís vos, va a llevar trabajo, pero va a llevar un trabajo donde vos te puedas permitir decir, bueno, de última, trabajar de lunes a viernes, los fines de semana trabajo en crear sistemas y lo voy conectando, lo voy poniendo todo en práctica
y después desconectarlo y obviamente que te da esa libertad, digamos, de saber que vos por ahí estás durmiendo y las operaciones se van ejecutando, se van haciendo su trabajo y eso sí que te da más libertad y es lo que decís vos. A mí lo especial que me impactó mucho fue cuando entendí que algo tan simple, una estrategia tan simple, puede ser rentable. O sea, eso fue que me impactó mucho. Yo pensé que antes de entrar en todo este mundo, yo pensaba que tenía que ser una estrategia súper compleja, que tenía que el RSI, que la media móvil simple, muchas cosas, muchos factores, que ahí vos encontrar el punto perfecto y ahí entrabas. Pero después cuando entré acá y me di cuenta que con algo tan simple se puede ser rentable, es ahí donde me dio ese clic, digamos, mental. Sí, 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 total. Es que es tal cual, es la belleza está en la simplicidad, ¿no? Puede ser. Sí, sí, sí. Qué es lo que más te ha ayudado en todo este proceso? Hemos hablado de la City, bueno, y dejando la City a un lado, que tampoco creo ahí que suene ahí como spam, que parece que te voy a hacer una transferencia ahora. Pero dejando eso a un lado, ¿qué crees que te ha ayudado? O sea, por ejemplo, no sé, pues conocer una persona de tu círculo o leerte un libro o algún podcast que has seguido o incluso otra cosa que has traído al trading, algo así que digas, esto me ha ayudado mucho. Yo creo que obviamente los libros de disciplina, de autoayuda y demás, creo que eso ayudan bastante. Después podcast y demás ayuda bastante. Eh, pero a mí en cierto punto lo que más o menos a mí en particular, fue cuando me vine a España. Yo me vine hace dos años y ahí sentí realmente que como que ahí cambió todo, porque ya no dependías de nadie, o sea, te tenías que arreglar vos, o sea, vos querías las cosas, tenías que buscarlas vos, y todo por tu cuenta. Entonces yo creo que eso fue lo que me ayudó, aparte de la formación dejando de lado, es lo que me ayudó a decir, bueno, vos querés lograr este objetivo, querés lograr esto, es sentarte y hacer el trabajo que se tiene que hacer. Y nada, para mí sería un poco eso. Yo siento que ahí en ese punto hice el clic y cambié bastante mi manera de pensar. Yo creo que la manera de pensar cuando haces ese clic y cambias es lo que te da ese potencial, digamos. Vale. Y si tuvieses que empezar de cero, ¿lo harías con el mismo proceso? Me refiero aplicando, por ejemplo, donde aplicas o qué cambiarías un poco, ¿no? De lo que has hecho en el proceso, así errores más gordos que has cometido, que a lo mejor le puede servir a alguien. ¿De algorítmicamente o desde el comienzo? No, en general, del comienzo. Si supieras lo que pasó o sin saber. Si tuvieras que decirle a alguien que fuese un familiar muy cercano, decirle, no hagas esto, esto y haz esto que a mí me ayudó mucho. Claro, por ejemplo, viene fulano y me dice, quiero arrancar. A alguien así, digamos. Sí, sí, sí. Yo primero que nada le diría eh, si no tiene plata, si no tiene dinero, digamos, que ahorre, que le permita pagarse una formación. Aparte, obviamente, aprender una habilidad, ya sea habilidad o trabajo, que pueda ahorrar la plata que pueda ir ahorrando. Y obviamente ir a algo serio o buscar algo que realmente tenga resultado para poder aprender de esa persona que realmente tiene resultado y que de verdad tiene ese track record. Y obviamente, y ahí yo creo que pagaría esa formación de esa persona y de ahí en adelante, nada, básicamente lo que le diría eso. O sea, siento que no divague por la vida, digamos, y buscando una cosa, saltando para otra, y nada. Que busque, que se especifique bien qué es lo que quiere hacer, qué activo, qué cosa quiere operar, qué mercado, y de qué manera, algorítmica, manual, y andate siempre con el mejor. Y si el mejor obviamente tiene un coste de su formación, bueno, ahorrate el coste y X cantidad de plata para empezar en cuenta real o empezar, por ejemplo, en Darwin Xero, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si no tenés el capital, pero más o menos yo lo que le aconsejaría sería eso, básicamente. Vale. ¿Y qué es lo que a día de hoy, o sea, para conseguir el siguiente objetivo que te planteas, qué es lo que crees que te limita o te falta? O sea,
lo que sea que quieras conseguir, por ejemplo, en el próximo año con el trading, ¿qué crees que te hace falta? ¿Capital, más conocimiento? ¿Qué es lo que te faltaría para decir, para llegar a ese objetivo o me hace falta esto? Yo diría que capital. El conocimiento base, aunque sea por lo menos lo tengo. Los sistemas lo tengo, sé más o menos cómo trabajarlo, cómo ejecutarlo, todo ese proceso lo tengo. Yo lo único que creo que lo único que me faltaría sería capital. Vale. Entonces nada, por eso estamos Y en cuanto a operativa, si te llegase mucho capital, ¿qué crees que te gustaría mejorar? eh, y un poquito más, ir un poquito más en detalle del mercado centralizado. Siento Vale. que tuve tanto tiempo afuera del mercado centralizado, el CFD, que el mercado centralizado es bastante diferente a lo que es CFD. Y entonces Sí, nada, me sí. gustaría entender mucho más allá de lo que más o menos sé. Y yo creo que con eso ya Vale. estaría bastante bien. No te voy a preguntar en 3 años, pero en un año, ¿cómo te gustaría verte? ¿Con qué objetivo? En un año, básicamente vivir de esto, porque eso facilitaría mucho más el tiempo del tiempo, más que nada, poder aprovechar ¿Cuántas mucho más el cómo se tiempo. llama cómo se llama vivir de esto en un mes? O sea, quiero decir, ¿cuáles son tus cálculos para aproximadamente vivir de esto? Y más o menos yo iría a un cálculo así medio riesgoso. Es más o menos cubrir los gastos de un año. Ya cuando tenga ese capital para cubrir los gastos de un año, ya está. O sea, básicamente ya ahí me Vale. dedico full time a Me esto. parece sensato, o sea, porque normalmente muchas personas se plantean, pues, tener unos 3 4 meses y de lo que sea, no tiene que ser trading, ¿eh? Y decir, pues me lanzo. Que oye, que cada uno funciona de manera diferente y hay veces que hay personas que se ponen en el máximo riesgo y saltan las alarmas y se ponen a tope y lo consiguen, ¿no? Pero si te puedes evitar, ¿sabes? Claro, 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 sí, sí. El ir con la lengua afuera, igual duermes mejor, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que un año, teniendo más o menos de colchón, digamos, un año, y yo creo que ahí sí ya me lanzaría. Y ahí vos imaginate todo el tiempo que me quedaría más para poder seguir aprendiendo, seguir desarrollando el sistema por mi propia cuenta y demás, va a ser mucho, mucho la diferencia. Claro, lo que puedes generar también en ese año, al fin y al cabo, también, Claro, ¿no? claro, claro, Mm. claro. Y nada, yo creo que perfeccionándole algunas cositas y demás, tanto en Darwin X y después en Real, más o menos aprovechar esos dos puntos. Vale. ¿Hay alguna persona cercana que se dedica al trading, tuya? ¿O lo has conocido una vez que estás dentro del trading? No conocí a nadie cercano, como te digo, lo vi así por Instagram. Y ahí más o menos me empecé a relacionar. Y después, cuando hizo el boom el trading, más o menos mis alrededores entendieron un poco, pero nunca se metieron de lleno ni nada. Siempre entendieron un poco por encima. Pero no, la verdad que no tuve nadie así cercano que esté metido en el mundo. Sí que después, una vez dentro del mundo, sí que ya me asocié con gente que ya estaba dentro del mundo. Y a día de hoy ya sí que tienes contactos con personas de la industria, ¿no? Sí, 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 hoy en día sí. Vale. Y la verdad que estoy armando ahí algo con mi proyecto personal que puede ser interesante, la verdad. Más que nada porque hay cierta persona un contacto que también gracias a todo esto pude hacer y que nada, que ese contacto me llevaría con otro contacto y ahí ya entra lo que sería capital de tercero, ya fuera de Darwin X y demás, sería ya algo propio y que también sería interesante también ese punto. Nada, genial. Al final, si consigues resultados, el capital pues acabará llegando. El inversor siempre encuentra una buena operativa y la buena operativa siempre encuentra el inversor, ¿no? Claramente. Em, es una frase que me dijeron, me dijo un inversor y la verdad Muy que buena. es muy buena, es muy buena. En Em, definitiva, o sea, tu currículum es básicamente el del récord. O sea, un inversor cuando va a ver tu currículo, va a ver tu track record, dónde estuviste operando, en qué cuenta es real, en qué mercado, y más o menos cuando más o menos tenés ese currículum bien armado y
los inversores tarde o temprano van a llegar. Exacto. Vale, pues hemos hecho un repaso bueno, ¿me puedes decir qué operativa, cómo está compuesta tu operativa? Por símbolo, No, pues por activos, por ejemplo, un poco y por patrones, si son mean reverse, si son breakouts, son estacionales. de todo un poco, la verdad. Y son más que nada en los índices Nasdaq, SP 500, Dow Jones, oro y algún que otro petróleo, gas. Pero bueno, básicamente eso. Y la mayoría son o momentum, más reversion, más que nada en índice, mean reversion, momentum, breakouts en el oro, por ejemplo, también momentum en el día, intradía, un poco combinando todo para poder optimizar mejor y que ese portfolio, digamos, en vez de estar agregando sistema por agregar, que de verdad aporte valor y que, por ejemplo, me pasó cuando se hizo la auditoría, que tenía mucho mean reversion. Entonces yo que hice, bueno, en vez de sacarlo mean reversion, yo lo que fui a hacer es meter sistemas que no sean mean reversion, que sean, por ejemplo, breakouts o momentum o intradía, y al portfolio no es que encima mejoró, sino que el drawdown del portfolio bajó. O sea, me subió el retorno drawdown, el retorno profit, y me bajó el drawdown. Entonces, ahí está el punto clave. Entonces, agregar sistemas que de verdad aporten valor al portfolio, y es un poco lo que se habla siempre, ¿no? Es calidad antes que cantidad. Total, 100%, es lo que siempre decimos. De hecho, creo que lo dijimos en la auditoría. La auditoría nos referimos a una auditoría que hicimos para tu portfolio dentro de la City. Y sí, 100%. Al final no se trata de tener, como siempre decimos, 500 estrategias, se trata de tener las estrategias que tienes que tener para que sean rentables, porque cada estrategia tiene un coste de oportunidad dentro del portfolio. Y si tienes una que no te está generando o te está generando muy poco, pues estás dejando de tener otra que a lo mejor te puede generar más, ¿vale? Pues Claramente. eso es un punto muy importante. Em, Hemos hecho un repaso de tu operativa, hemos hecho también un repaso de ti. O sea, tú has hecho cambio de país, ¿no? De Argentina a España. Sí, ¿Cómo ha sí, sido al el principio. proceso? El proceso, bueno, a ver, los primeros meses fue duro porque vine acá y por más de que hablamos el mismo idioma y demás, encima me vine al norte de España. Ajá. Creo que el norte y el sur pueden ser diferentes, vos seguramente lo sabés. Sí, el clima, sí, sí. El clima, capaz la gente un poquito más diferente y demás, Ujú. pero sí que me encontré con ese choque, digamos, por más de que hablemos español y demás, me choqué con ese choque cultural de que acá se hace ciertas cosas y demás, y en Argentina no, y entonces es un poco eso, adaptarte, como quien dice, pero hoy en día la verdad que estoy muy bien, estoy muy cómodo, y la verdad que estoy contento, la verdad. Estoy contento porque en definitiva también creo que el venir acá me abrió mucha más la oportunidad. También el cambiar de entorno, todo, también te fuerza a como ser independiente. Y yo creo que eso también jugó un papel muy importante en cuanto al trading y demás. Y de también arriesgar, porque hay personas que por ahí dicen, bueno, eh, tiene capaz el capital y demás, pero duda mucho y demás. Yo creo que eso también es un poco la personalidad de cuando sabés que tenés algo y decís, y si no es como es y demás. Entonces, nada, yo creo que también ese también es un punto importante. Pero bueno, el proceso fue duro, pero después de 2 años, la verdad que bastante bien. Claro, porque tú eres bastante joven, ¿no, Ulises? Sí, 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 tengo 22 años. Ah, tú tienes buen presente y buen futuro por delante, Sí, sí, sí. Sí, así sí, que sí. nada, Imagínate que yo llegué acá en dale caña. España cuando tenía 19 años, todavía era un pendejo. Y nada, la verdad que sí, sí, sí. Ah, tiene mérito que al final pues tenga la cabeza también con esas edades, no suele ser lo normal para estar como en este mundillo y bueno, pues pensando en como en la gestión, como que todavía pues uno está empezando, por así decir, ¿no? A consolidar todo esto, ¿no? Así que
Por mi parte, Ulises, nada, decirte que muchas gracias por pasarte por aquí, por compartir la experiencia, por aplicar todo esto, que al final lo que hace que consigas resultados. Te sé que si le sigues viendo caña, pues seguramente vas a evolucionar muy bien. De verdad, te animo a que sigas en ello, aunque no hace falta que te anime, porque sé que estás bastante motivado. Bastante, Y bastante. nada, pues cualquier cosa, espero que las próximas meses te pases por aquí de nuevo por la City, que podamos echar un rato de charla y que me puedas compartir, pues, que nos puedas compartir todos los avances que has hecho, ¿vale? Por supuesto, y nada, muchas gracias a vos, Rubén, nada, por toda la información y por todo, la verdad. En definitiva, diste ese plus que es la formación y siento que realmente la gente que está adentro lo valora igual que yo y nada, la verdad que muchas gracias, Rubén, por la entrevista y por todo, así que nada, contento, contento. Gracias a ti, ¿vale? Seguimos en contacto y vamos a darle caña. Y bueno, nos vemos en la City al final, como siempre digo, pero en este Obvio. caso, pues súper real, ¿vale? Bueno, Rubén, muchas gracias. Gracias.